que todos usan. Buenos amigos para el tour, psicodelia y glamour. Buenos amigos para el tour. Buenos amigos para el tour, psicodelia y glamour. Buenos amigos para el tour. Hola, chao, ¿cómo andás? Todos saludan igual. Hola, chao, ¿cómo te va? ¿A quién le puede importar? Y es verdad que a sentir no se puede pensar, nada de esto se va a evitar. Más sensual es mirar o lo que imaginas, las fantasías no tienen final, o sí. Buenos amigos para el tour, psicodelia y glamour. Buenos amigos para el tour. Buenos amigos para el tour, psicodelia y glamour. Buenos amigos para el tour. Buenos amigos para el tour, psicodelia y glamour. Buenos amigos para el tour. Buenos amigos para el tour, psicodelia y glamour. Buenos amigos para el tour. Cerró bien hoy, ¿eh? Cerró bien. Sí, hoy estuvo perfecto. On point. Muy On buenas point. noches. Mirá. Buenas noches. Quería Mirá, sentir lo que era. Quería sentir lo que era usar una gorra de noche. Ponele. Yo uso mucho gorro todo Bajo el tiempo. techo y sin sol. ¿Eh? Yo uso mucho gorrita. En parte porque tengo el pelo así como medio ya que cortarlo, ¿viste? Y se medio como que se desmadra un poco. Y en otra parte porque como que me he acostumbrado hace años yo a usar gorrita en distintos momentos. Diurnos, Yo nocturnos, no soy tanto de la gorra, ¿viste? vespertinos. Mirá, es como la gente que usa lentes de noche, pone lentes de sol Bueno, de noche. eso más de dandy, eso es más de dandy. Claro, o de que hayan consumido algunas cosas que se noten en los ojos, ponele. Mira, ahí están diciendo si no hay sonido.
Parece que no, tengo problemas de Hola, ¿cómo? No hay sonido. Andrés, no, era yo, ¿eh? dice. No, era yo, tenía ahí. Prende los parlantes, amigo. ¿Cómo que no hay sonido? ¿Cómo que no hay Bueno, sonido? Archur, hola, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? Hola, chao, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? ¿A quién le puede importar? Te voy a responder. Mira, Archur. Buenas muchachos, Ramiro Martínez. Camila Salinas, Oli, en clase aquí, aguante ese multitasking. Muy bien, así me gusta. Vamos a Que las compartir. cosas importantes no se dejen de lado. ¿Vos Como compartiste estar en acá, ¿no? el grupete Sí, de por supuesto que Diffusion? sí. ¿Pero Por el link supuesto que del sí. vivo también? Nada, ya todos no saben dónde encontrarnos. Bueno, Muchachos, hoy enganché desde el comienzo el live. Vamos, LPM. muy bien. Los aprecio mucho. Algo así, ¿no? LPM. ¿Qué tal? ¿Qué tal la banda? Buenas noches, dice Manuel Molina. Carlos Durán, buenas chicos. Adrián Rod, buenas a todos. Kirill Bobby Rev dice buenas. Bueno, no hay sonido, decía nuestro amigo Andrés Pinilla. Gustavo Vilegas dice como cristiano. Buena gente linda, Adrián Tríbulo. No, era yo por el tema del sonido. De nuevo, saludos Claudio, somos compañeros de Pablander. ¿Cómo anda, Christopher? Ayer lo vi ahí a Christopher, ahí ya animándose al inglés, bien ahí, muy bien. Es la gente que decimos siempre hay que estudiar inglés, hay que practicar. Bueno, ya tenemos gente que va aplicando. Sí, ahí con Pablander estamos, yo sigo estudiando, digamos, y está el último curso que va a dar porque va a ser papá Pablander, así que no lo va a dar el extra mile hasta dentro de como un año, así que está dando todo comprimido en un... Va a dar el extra. Va a dar cuatro seguidos, ¿no? Hay que comprar los pañales, 3 extra mile, toma. Bueno, me coloche, muchachos, un batiturro. Claro, a mí me queda como re guachi, ¿no? O sea, como. Tendría que poner así, o así, te tiro la galera, ¿viste que usan la galera? ¿Sí? Ahí va mejor, boludo. Ahí va. Esta es la que va, ¿no? A ver, el que está en la movida, sí es, ¿no? Esa, ahí Esta va, es, ¿no? Ahí, más que flote más todavía. Y me tengo que hacerla más chica. Claro. A ver. Ahí está. Ahí va, mirá. Poniendo el inglés con todo, muy bien. Buenas. Pero mira esa gorrita, Clau. Buenas noches, maestro, masterclass. ¿Es que decía Dani? Perdón. Saicho Turri. Ahí está, Saicho Turro. Saludos grandes masters. Va a ser papá Blander. Es verdad, papá Blander está bien. Papá Blander. Hola, ¿cómo están? Emanuel Bonilla, Matías Almada. Bueno, teníamos mucha gente querida en el chat. Tienen ideas de cómo puedo poner la gorra para que quede copada para la cámara. Por lo pronto, bueno, como verán, nuestro live dice sale vivo. No sabemos qué hacer hoy. A ver, vamos a. Lo importante es que estamos acá presentes. Eso ya cuenta. Cuenta un montón. Contarle a la gente cómo viene nuestra vida y por qué le ponemos la máxima voluntad. Dani está con una hernia cervical, yo estoy con un pinzamiento cervical y acá estamos. Hay que siempre poniéndole todo para... Igual yo no me jode tanto lo de la hernia. Igual, ¿sabes qué? No, a mí ahí hoy sí me dio un dolor de cabeza hasta acá arriba. Bueno, digo, sí, loco, duele. Se te puede hormiguear las manos también, ¿eh? Sí. No, ¿sabes lo que me pasó? La pérdida de la visión, ¿viste? O sea, cuando ves o algo blanco así que no ves, esa sí te da un cagazo. Es la vejez. La vejez viene 44 ya, con amigo. todo. 44 ya. 4. Sale sorteo de la gorra de Saiyo, dicen acá. Costillitas. Mirá, yo creo que en un par de meses sí vamos a tener como sorteos, me parece. Sorteados. Sorteando situaciones, quizás. Sorteando obstáculos. Claro, sorteando obstáculos. A ver, ¿para cuándo? ¿Qué dice acá? ¿Cuándo el curso de ingeniería de cloud para el S-Pen? Para el S-Pen.
¿Te acordás? Ese live que hablamos de sacarle la parte de atrás y todo. Y soldarla con una soldadora con estaño. Ese fue el primer, creo que fue el primer capítulo de esta temporada. Fue el Puede primer ser, episodio de esta puede temporada, ser. sí. ¿Qué sale en el live? Dani y Clau nos podrían enseñar a hacer pliegues. Ni 5 minutos y ya empieza a pedir. No, está bien, pidan. Ya Así hicimos tenemos variedad pliegues. para ver qué hacemos. Pero, Doctor Doom, ya hicimos pliegues varias veces, ¿o no? ¿No hicimos? Mostré el brush Sí, del cloth, ese, ¿te un acordás? montón de veces, sí, ni hablar, Sí. ni hablar. Sí. Hoy estoy con Pero una bueno, está bien que energía pidan. súper baja, así que vamos a ¿Eh? tener que remontarla. Hoy estoy con energía así como... No, vamos con todo. Vamos. Andrea Marqueta desde Italia nos dice: Hola, buenas chicos, ¿cómo andan? Dice Ale Ferrari. Bueno, mientras igual vamos esperando que la gente vaya pasando. A ver, novedades de esta semana, algo que podamos contar que haya surgido. La verdad que no hubo mucha. No, igual fue una. Más allá de nuestras semanas que vienen ahí como muy movidas. Ah, sí, ya contamos igual lo de la Dynafest. Septiembre. Voy a poner, me hiciste acordar, voy a poner, me acordé yo solo en realidad, pero voy a poner el formulario de nuevo, porque nos lo completaron 40 veces nomás. Qué feo. Lo tenemos que compartir en nuestras redes sociales. Ahí, sí, en las historias, sí. Pliegues de ropa, buenas bandas, más anatomía, please. Por si no te alcanzaron los 28 videos que hay en la primera temporada del Cuarentino, un poco de supinación y pronación, dice Ramiro Martínez. Bueno. ¿Cómo le hemos puesto? Formulario pre-evento, ¿era? No sé dónde lo puse. Sí, acá está. Ya lo encontré. Sebastián Pérez, me gustaría saber cómo se hace el efecto humo, como quiso Dani. Ya lo vimos otro día, efectos. El otro día, justo. Fíjate que hay vimos, faltó agua, los elementos, faltó el viento. Faltó agua, eso sí, ¿verdad? Viento, ya está, lo hicimos también. Vimos fueguito, vimos un montón de cositas. A ver, sigan tirando. Sí, o quieren por ahí que hablemos de un tema en particular también. Puede no siempre ser. ¿Sabes qué? Se me puso la mente en blanco, pero yo tenía un montón de cosas para contar. Bueno, hoy salió un videíto que publicó Martín del Batman vs. Joker, otro de los reels que va sacando Sideshow. Y está muy lindo porque hacen un par de anotaciones ahí sobre las cartas clavadas en el bíceps, no en el bíceps, no, en el cuádriceps, digo, perdón. No me acordaba. Y al fin apareció la plaquita en video, no la había visto nunca hasta ahora, así que apareció. Muy feliz con eso. También tenemos novedades. Bitcoin llegó a su nuevo ATH, al que le interese el mundo de las criptomonedas. Llegó a $76,000. Y bueno, estuvo en una selección de Estados Unidos, ganó Trump, no sé eso qué significa, pero por lo pronto para el mundo de las criptomonedas sí fue como muy alcista. Así que no tienen nada que ver con escultura y anatomía, pero son novedades. Pero son novedades del mundo. No sé si en IA tenemos alguna novedad que haya salido. Sí, yo vi un video que va a salir. El nuevo ChatGPT, lo vi hoy, el video. Sale el nuevo ChatGPT que ahora viene con búsqueda en la web. O sea, ya salió. Muy potencial. ¿Ya está en uso? ¿Ya está para usar? Sí. Bueno, muy potencial reemplazo a Google, ¿eh? Atención ahí. No, pero viste que ahora Google tiene el Gemini que directamente cuando buscas algo ya te aparece la primera búsqueda. Sí, pero te sale cualquier cosa en el Gemini. No sé si lo probaste. No, pero viste que Google ahora directamente en el buscador de Google. Claro, en el buscador te aparece arriba. Pero viste la respuesta que te tira, a veces son cualquier cosa. ¿Sí? Sí, yo un par de veces que estoy contestando acá cualquiera. Y después entras a la página y a la página que estás encontrando y sí. Pero lo bueno es que, claro, va a ser ChatGPT sobre la búsqueda, te va a dar el link de donde lo sacó, entonces como
Es alta competencia para Google. Igual Google está muy establecido. ChatGPT está establecido como un motor de inteligencia artificial, no como un motor de búsqueda. Pero, quién sabe, ojo, atención ahí, los inversionistas que quieran poner unas fichitas a Microsoft, acuérdense que ChatGPT no tiene not financial advice, como dicen, ¿no? ChatGPT no sale en bolsa directo, creo, sino a través de Microsoft, que la compró. ChatGPT, creíste que. Diego Muñoz. Eric, buenas noticias desde USA, dice acá Eric C. Esculpido libre de Dani de un monstruo, piden acá. De un monstruo. Un monstruo. Bueno. ¿Saben que tenía algo para decirles de escultura? Sí. ¿Se acuerdan lo que habíamos visto de cómo arreglar las subtools esas que se te colgaba el knife? Monstruo. Bueno, lo mismo sirve para hacer booleanas. Cuando te da error en las booleanas, lo que explicamos hace un par de programas, te sirve para hacer booleanas en una carpeta y te salen siempre. Cuando no te la hace, que te dice, hay errores, hay inconsistencias, usás el check mesh volume que enseñamos y después, de nuevo, ¿no? Lo que decíamos, grow all del hidden close holes, y automáticamente en cada subtool, y cuando ejecutas la booleana, pipí, cucú, te sale la booleana perfecta. Así que tenganlo en cuenta eso, cuando están luchando ahí con problemas en la booleana. Sería bueno que Dani pudiera hacer una serie de directos haciendo como un edificio, como base de blockout hasta las texturas y retoques finales. O sea, arquitectura. Vamos a ver cómo se hace Las Torres Petronas, por Daniel Bell. Haciendo no está como mal, un edificio como base. Claro, la Foundation, creo que. Porque Andrea, vos sos italiano, ¿no? Medio que está traducido ahí. ¿Cómo sería desde el blockout hasta las texturas y retoques finales? Pero eso lo hicimos igual, lo hicimos en las figuras del. ¿Cómo era este? No me sale el nombre. El que parece Venom, pero no es Venom. Spawn. Ahí está, Spawn. Lo hicimos con el Hombre Araña, Miles Morales, con el Scorpion también. Bueno, entonces tiro una pregunta. ¿Cómo va a ser el arte digital dentro de 20 años? Yo no sé cómo va a ser el año que viene, pero podemos tipo inventar. Vamos a divagar un poco. Vamos a poder hacer nuestra propia animación o algo así. Supongo que para esa época va a estar todo muy avanzado. Yo tengo una... Ya podemos hacer nuestra propia animación, ¿eh? Sí. Sí. ¿Vos qué pensás, amigo? Para mí nos toman las máquinas antes. Skynet. Vos decís que cagamos. No. Que no se agarra. No. A ver. O termina como en Matrix o termina como Terminator. Ponele. No, yo creo que 20 años es muchísimo, teniendo en cuenta los avances que estamos teniendo últimamente. 20 años es una banda. Yo creo que no sabemos lo que va a pasar de acá a 5 años. O sea, imagínate de acá a 20. Piensen en los avances que hubo en el último año con respecto a la IA y no sé, avances tecnológicos. No que hubo, sino que se vieron, porque se vienen trabajando en eso, obviamente, durante mucho tiempo atrás. Así que es muy difícil predecir el futuro de acá a 20 años. Creo que lo más importante es que uno esté siempre atento a estar filoso en sus habilidades, desarrollar el criterio, como dijimos el otro día, pulir sus skills en comunicación. Yo creo que quienes más van a sobrevivir en todos los rubros van a ser aquellos que puedan justamente llevar a cabo algún laburo que dependa más de sus skills que de sus skills como artistas, o sea, con la parte técnica, de sus habilidades de conexión con otras personas, con equipos, de que saber vender, de sus habilidades sociales, diría yo, más que nada, y manejo de equipos y criterio. Yo creo que ahí es donde hay que poner un poquito más Porque convengamos que una herramienta se aprende. Está bien, no te vas a volver un maestro en esa herramienta de la noche a la mañana,
pero convengamos que una herramienta es algo que se puede aprender con esfuerzo y con dedicación. Lo que lleva más tiempo, y eso es más experiencia, es el invertir en uno, en esto que hablamos otro día, de cómo estar firme y hacerle fuerte a estos cambios que vienen ahora, porque se vienen cambios. Ya lo estamos viendo los cambios. Para mí, el futuro está en aprender sobre negocios y las ideas. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, muy parecido a lo que decía Dani de equipos, etcétera. Porque se van a borrar las barreras de ejecución, digamos, de, no sé cómo hacer esto, no sé cómo hacer una página web, no sé cómo hacer una escultura, no sé cómo hacer un diseño gráfico, bla, 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 lo que sea. Sí van a ver, se va a inundar el mercado o las posibilidades de un montón de basura, obvio, vas a seguir teniendo que buscar gente idónea que entienda de lo que está haciendo, pero va a estar mucho más fácil generar negocios, ¿sí? Va a estar mucho más fácil a partir de una idea tener muchas más herramientas para poder implementar esa idea de forma digital, pero lo que necesitas entender es cómo funcionan los negocios para que no genere, tu idea no termine cayéndose al tacho, perdiendo una fortuna de dinero, digamos. Que es justo lo que hablábamos del otro día con Dani, lo de Jeff Kaufman. De hecho, había algo para recomendarle que estuvimos viendo con Dani también, que era... Hay un resumen de este libro del Personal MBA que está muy bueno, hecho por un muchacho que se llama Luis Ramos, que hace libros para emprendedores. Y resume el libro básicamente en 2 videos de 1 hora y media. Por encima, por supuesto lo hace, pero está bueno para dar una noción. Y muy recomendado. Se llama el MBA Personal de Luis Ramos, ¿no? Libros para emprendedores. Y lo que tiene bueno es que te cuenta todos los tipos de negocios que existen, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades, cómo entender cómo funciona una empresa, cómo entender el marketing, cómo entender las finanzas, cómo entender todo lo que uno necesita para moverse en desarrollar o mantener o hacer crecer un negocio o crear un negocio. Así que para mí el futuro está ahí porque va a ser un boom más grande que el que hay hoy de negocios individuales, donde las buenas ideas sean lo que diferencie los servicios y productos que se vengan. Así que, pero si vos no entendés cómo funciona un negocio, por más buena idea que tengas, que la vas a poder ejecutar con mucha más facilidad que hoy, porque vas a tener un montón de herramientas más que hoy no tenías, que antes no tenías, bueno, necesitas entender eso. Creo. No sé, sí. Al menos mi visión va por ahí. Exactamente. Dani haciendo una mezcla de cemento para un edificio, está bueno. Bueno, el otro día usé ChatGPT para entender la diferencia entre losa, contrapiso y carpeta, que siempre se me confundían y digo, ¿por qué se me confunden? Si esto es un concepto básico. Y bueno, usé, me explicó espectacular lo que era cada cosa, cómo funcionaba, dónde se colocaban los caños, y aprendí algo, digamos, de la vida. Así muy que bien. Por eso hay que aprender. Son cosas básicas, hay que aprenderlas. Dani, hacete algo fusionado, algo orgánico fusionado con... Algo fusionado orgánico Surface. Algo fusionado orgánico con Hard Surface, decimos, ¿no? Claro. Tipo el brazo de Cable de X-Men. Jorgito dice que fachero los muchachos. No noté emoción en esa... en eso que leí, entonces dije, siguiente. A mí me gustaron las figuras que hacía Daniel como para soltar las manos de las cabezas de personaje durante las entrevistas. Sería genial seguirlo y luego publicar nuestros resultados. ¿Cómo? No entendí yo tampoco. A mí me gustaron las figuras que hacía Daniel, como para soltar las manos de las cabezas de personaje durante las entrevistas. Ah, está bien. Sí. Los gustitos, boludo. Entendí. Para soltar las manos de uno, no soltar las manos de la cabeza del personaje. No. Sí, esas estaban re buenas, la verdad. Sí, estaban buenas. En 20 años Elon está colonizando otros planetas, dice acá. De acá a 20 años estamos condenados. Me encanta el positivismo. Ahí está, soltar un poco la mano siguiendo a Dani mientras haces algún personaje o detalle.
Lo que estaría bueno hacer, que estoy pensando ahora, sería plantear un desafío. Plantear un desafío y recibir el live que viene, quizás, esas figuras, como hacemos cuando nos mandan el link de Arteixo. Ustedes suban a Arteixo, nos mandan los links y revisarlas. ¿Qué les parece? Por ahí pueden ir tirando ideas para desafíos. ¿Qué les gustaría, si participan en un desafío, como cuando hacíamos los desafíos Hércules o lo que hicimos acá con el brazo, cuando se hizo que surgió lo del brachosaurio, ¿te acordás? ¿Qué les gustaría ahí como desafío? Cuando Cibras meta AI se va a armar una, dice acá, y sí, pero bueno, en algún momento va a pasar, amigos. Mirá, Photoshop puso AI y no veo a la gente llorando, al contrario, veo a todos los diseñadores diciendo, no sabes lo que me solucionó la AI. Es así. Chicos, somos unos 80 y vamos unos 30 likes. ¿Qué está pensando? Que pinchar es gratis, dice acá nuestro amigo David Arenas. Es verdad, pinchar like. Pinchar me gusta, hay que pinchar el like. Está bueno. Bueno, hay que darle like ahí. A ver, gente, súmense. Podríamos comentar algunas cosas de videojuegos, ¿no? Porque Dani, te veo muy cansado, necesito levantarte con algo. ¿Pudiste jugar algo en algún momento de tu vida en estos últimos 6 meses? Ponele. No puedo jugar nada, amigo. No se estaría pudiendo últimamente. Pará, el otro día no podemos spoilear, pero sí puedo contar así como muy en abstracto, que estuvimos haciendo con Dani Aramos, dijo el mosquito, ¿no? Pero al menos presencié, por así decirlo, una prueba en VR de unas cosas ahí que estamos armando. Y qué flash, qué flashero, Es muy flashero. Qué flashero estar ahí con los mandos y ponerte el VR y entrar en un mundo virtual y decir, loco, eso para mí vivir acá. Viene. Eso para mí es la realidad aumentada, la realidad virtual es lo que se viene. En su momento no se dio mucha bola, porque bueno, estaba ahí en fase bastante de prueba, pero sí. Pero para mí es lo que se viene. Bien. Seba dice, van a sobrevivir los que sepan hacer explosivos caseros para luchar contra las máquinas. Vayan tirando ahí en ChatGPT, ¿cómo? Si hubiera un apocalipsis de las máquinas, ¿cómo me deshago? Sale el Stalker 2 ahora en noviembre, eso puede estar bueno. No sé si voy a poder jugarlo porque no tengo tiempo. ¿Qué es? Claro. El Stalker, ¿nunca jugaste Stalker? No. El Stalker es un juegazo espectacular. Me suena. Pará, ¿es el que es Stalker pero con puntos la palabra? Sí. Como si fuesen siglas. Sí, lo vi, sí, ahí me acordé. El Call of Pripyat en su momento, el Shadow of Chernobyl, esos eran los... Nunca me metí mucho en esos juegos, la verdad, pero... Son juegazos. De hecho, creo que el Fallout entra dentro de esa misma línea, ¿o no? No. O sea, ¿no? Son como post-apocalípticos. Claro. Tiene que ver más que nada con el Reactor 4, lo que fue Chernobyl, se llama The Shadow of Chernobyl, el primero. Es más por eso... No tiene que ver mucho. El Fallout es más tipo como una especie de RPG. El otro tiene un poquito de rol. No sé si meter el mismo... Pero ponele que sí. Ponele que tipo Fallout. Bueno, no lo jugué. Está ahí lista de espera. Al 2 al menos. El futuro está en los NFT. Bueno, en su momento anduvieron muy bien, ojo. Hay que estar atentos a las nuevas tecnologías. Ok. Yo desconozco. ¿Sabes quién te puede dar data de esto? Estoy viendo páginas de autopsias. Al principio leí de autopistas. Sí, también. ¿Autopistas? Páginas de autopistas. No, está bien, listo. ¿Vosotros sabéis cuál es la técnica para hacer esos cortes de cuerpo y luego sale? Bueno, no, pero el que te puede dar mucha data de esto es Amilcar Fong. Preguntale porque él es doctor ahí en kinesiólogo y se metió mucho en esa movida, así que buscalo y preguntale que te va a tirar data ahí. Difícilmente la IA reemplazará completamente al ser humano. Esperá que salgan las chicas IA
No, La chica decía, "Ay, qué sé difícilmente, yo". coma, la IA reemplazará completamente al ser humano. Era punto, ¿no? Hay una coma ahí. Difícilmente sobreviviremos. Ahí está. La IA reemplazará completamente al ser humano. Ahí sí. Ay, Dios. Ay, bueno. A ver. Dani, ¿no extrañas el Max? ¿Te toca usarlo de vez en cuando o todo ZBrush? No, el otro día lo estuve usando, justo. Estuve haciendo unas animaciones ahí con unas cámaras para un proyecto que estoy haciendo personal y no lo extraño porque me hace recordar a mis épocas de publicidad. Y no lo extraño. Pero sí me gusta, es un software que fue el primero que usé y la verdad que... No el primero, pero uno de los primeros y la verdad que lo usé mucho tiempo y tiene cosas muy, muy bonitas. Muy bien. ¿Tiene alguna recomendación para aprender de negocios? Mirá, justo lo que te decía antes, libros para emprendedores, es un grandísimo canal para eso. Te tira resúmenes de los principales libros más importantes del mundo de los negocios y eso, ver un montón de... Bueno, Dani, lo mismo, hemos visto un montón de videos, ponele, de Warren Buffett hablando, de Charlie Munger. Warren Buffett está al lado de Charlie Munger, hablan y la filosofía que tienen es súper espectacular. No, eso no te va a hacer un crack en los negocios, pero lo que importa es que uno más o menos vaya entendiendo. Y después, bueno, hay libros bastante interesantes como El inversor inteligente, después Padre rico, padre pobre, sin ir más lejos, es un muy lindo libro introductivo, muy, muy básico, que te abre la cabeza a entender cómo hay un montón de cosas que están mal pensadas, que no te las enseña nadie, y cómo realmente, además de ser un bestseller y que para alguien que está en negocios es algo obvio, pero para aprender es fantástico. Bueno, el MBA personal que venimos recomendando de Josh Kaufman es espectacular para entender ya negocios más desde un lado de marketing, finanzas, etcétera, pero muy digerible. Y de nuevo, Luis Ramos, libros para emprendedores. Ahora después lo voy a buscar para escribírselo acá. Tienen ahí muchos libros traducidos muy, muy, muy copados. Es para dar el puntapié inicial y a partir de ahí, bueno, se les abrirán sus caminos, digamos, ¿no? Bien ahí. Sináptico con procesadores cuánticos que traducirán el pensamiento en imagen 3D, o sea, vete tú a saber el futuro. Y bueno, viene Neuralink. ¿Te pondrías un Neuralink, Dani? 100%. ¿Sí? ¿Posta? Lo primero que hago es que me digo, poneme Neuralink. ¿Posta? Nada. ¿Posta? O sea, cuando esté un poquito probado... No sé, hace 2 meses decíamos que la IA era una mierda y ahora estamos, sí, la IA. La amo completamente. No. Hay que ver, boludo, cómo se desarrolla Neuralink. Es interesante. Lo que pasa es que hay mucho prueba y error, entonces claro, ¿viste? Ahí me da miedo, me da si te entra un bug en la cabeza y... Yo creo que ahora, en esta generación, no. Si hubiera salido, capaz cuando tenga 70 años, y esté reprobado y que hayan muerto muchas personas ya usando Neuralink. Claro, por ahí que ya te volvés medio gaga y decís, instalame el coso para que funcione la bocha. Hacemos un enhancement. Claro. Tipo aumentado. ¿Viste la serie Cyberpunk de la de Netflix? ¿La serie? No lo vi. ¿La serie animada no la viste? No lo vi. No puedo ver nada. Amigo, es muy buena. Claro, sí, no hay vida, no hay vida. Quiero que empecé a ver una película del otro día con Laura y no podemos terminarla. La vemos como en serie. Sí. Una película nos puede durar, son 20 episodios. Claro. Son 2 temporadas. Che, Lauri, vemos 15 minutos de... Imagínate si vas a ver El Señor de los Anillos, ¿no? Es y una cuando temporada, tenés tiempo, Claro. 30 minutos estás durmiéndote. No, hay muchas, ya el año que viene voy a aflojar un poco. Sí. Cuando anunciemos lo que hay que anunciar, ahí veremos. Un live de Clau esculpiendo, nada, ¿qué te pensás? Esta gente, yo no voy a laburar yo leo preguntas, así que la esculpida es de Dani. Algún día haremos algo de estilizado, que esté bueno. Dani, unos ejercicios para post... No, que estoy viendo ahí que Camila dice, hola, a mí me gustaría recibir un feedback sincero y crudo sobre mi portfolio. ¿Hoy?
Estoy en mi vida sin filtro. Hoy es Y el puede día, ser sí, el hoy pibe es el más día. crudo que recibas en tu vida. No sé si va a ser muy. Dedicate a otra cosa. Ah, qué malo, boludo. Dani nos escuché Ay. para poses de personajes. Me encanta porque esto suena como a entrenar. Ejercicios bueno, te vas a tener que poner a entrenar y. Que vuelvan los desafiércoles, pero el jueves, dice acá. Los jueviércoles. Desajueves. Desajuevércoles. Desafío. Desajueves, ahí está. No funciona desafío. Claro, no se puede. Desafiernes sería. Desafiernes está bueno. Es irónico porque es miércoles, viernes. Sí, es verdad. Con I, claro. tiene que empezar con I. La primera Sí, vocal es tiene verdad. una I. Desafío, hagamos el Hal Larieto de Dani, el más similar gana. La más fácil se eligió, está bien. Todavía no me quedó claro cuándo es la Daina, ¿este año o el año que viene? A ver, te voy a hacer una pregunta, Oliver. ¿Cuándo fue la última Daina Fest? ¿Cuándo fue la última Daina Fest? Yo no me lo acordaba, así que si no se lo acuerda está bien. Está perdonado. Está bien, está bien. La última Daina Fest fue febrero de este año, fue el día de mi cumpleaños, el 17 de febrero. Así que este año no va a haber Daina Fest porque va a ser una al año. Sí, Dani quería que hagamos 2, 3 al año. Yo me decía, no, amigo, eso es un montón. No, pero hay que hacerla. Bueno, hoy dice ni en pedo. Así que ya entendió a qué me refería. No, va a ser el septiembre. A ver, tentativamente, la fecha de septiembre 2025. Que sería la DynaFest 2025, que en vez de ser en febrero 2025, se lleva a septiembre. Por una cuestión de producción, logística. Ya saben que dijimos que estamos ahí con la producción, nuestros amigos de Collider, Craftworks y Display AB, nos están ayudando con la producción del evento. Ya el otro día estuvieron unas reuniones muy copadas, así que se viene ahí como un plus, tipo top. Que Dani haga piruetas con la avioneta mientras esculpe. Mirá vos, ¿qué más querés? ¿No crees que vaya cebando mate también mientras está dando vueltas? O sea, ay Dios. Pero eso sí nos quedó, ¿eh? Sí que nos quedó que queríamos hacer un live desde arriba de la camioneta. Y ahí nos sacaban la licencia directamente para siempre. ¿No es tan re emoción que ya sale el Path of Exile 2? No me enteré. No sé ni cuál fue el 1. O sea, el primero fue una tripa total. ¿Tripa es algo bueno o malo? Estoy fuera de la onda. Es algo malo. De los chicos. Una tripa. De los jóvenes, estos jóvenes de 40 que. Bastante malo, la verdad. Pero bueno, capaz que no jugué las últimas actualizaciones. El juego cuando salió me pareció, lo desinstalé. ¿Qué tal el Wukong? ¿Qué tal el Wukong? Que dijeron, yo leí críticas ahí como, sí, está bueno, pero muy repetitivo. No, está buenísimo. Se ve muy bien. Bueno. Es lo más puntero tecnológicamente. Yo creo que es lo más. No sé si es el mejor uso del Engine, pero es un uso que ha exprimido el Engine, al menos por ahora, bastante más zarpado. Yo creo que es el más next gen, el juego más next gen hasta ahora. Okay. Con algunas cosas que le faltan pulir o no, pero está bueno el juego. No está bueno. A ver, otra pregunta de videojuegos. ¿Qué opinas o qué opinan ahí de que se anunció el Ghost of, ¿cómo es el segundo? En vez de Tsushima, es Ghost of Yokoi, o con Y creo que es. Y que se hace un montón de años más tarde, cuando ya hay armas de fuego, y terminó la historia de Shin Sakai. Y está bien. Bueno. ¿Está bien? Cerró. Está bien. Cerró. Porque si le metes un segundo, ¿qué más le puedes meter a ese juego? No, ya está, ya el tío murió. Primero mezclaste ninja con samurai, ya está, ya esa era ya pasó. Y ahora tenés que venir en la época de la erupción donde se estaban terminando los samuráis. La época que cuando aparecen las armas de fuego es en el momento de la culminación de los samuráis. Claro. Cuando toman Japón ahí en su momento. Así que me parece perfecto. Bien. Me parece perfecto. Bien, y que la protagonista sea femenina. ¿Bien o forzado? Nuevo.
y no sea Shin Sakai que patee para el Bueno, acá estamos igual abiertos a que cualquiera haga lo que quiera, ¿no? Pero que no nos transformen los ídolos, No claro. me transformen los ídolos nada más. Eso. Haceme unos nuevos si quieren. ¿no? Claro, ahí está. Como Miles Morales, boludo. Miles Morales hoy está súper importante. Sí. No veo la hora que Sony saque la segunda parte de Across the Spider-Verse. Ghost of Yotei. 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 Ahí está, Yotei. Ok, a ver. ¿Hacemos un FIFA? Hacemos un FIFA. No está bueno eso, ¿eh? Pero vos desinstalaste el 2024, no tengo el 2025. No te puedo creer, amigo. Instalalo, ¿cuánto te No, si son cuánto, 800.000 gigas, no instala más. Y no tenés una conexión de qué. Lo de Photoshop con IA se volvió un torbellino de caca. Ok, quedó claro. Porque dentro de los términos de uso, ellos eran dueños de las piezas producidas. Y además cualquier cosa hecha en Adobe iba a la base de datos. Mirá, no tenía esa, ¿eh? O sea, vos, por hacer algo en Photoshop, ellos se volvían, que se quedaban con el copyright de la pieza producida. Polémico, ¿eh? Muy polémico ahí. Igual ya sabemos, si LinkedIn o cualquiera de las redes sociales, todos te dicen, ya aceptaste los términos y condiciones que todo lo que subas, ellos lo van a usar para entrenar la IA. ¿Sabés qué juego me parece que tiene un concept y un enviro a mod brutal? De Forever Winter. No lo escuché. ¿Forever Winter? Che, estoy muy desactualizado. No, me suena Forever Winter, ¿eh? Pará. Forever Winter. Estoy muy desactualizado de lo último. Pasa que yo soy más de los juegos indie. A mí me encantan los juegos indie. Bueno, sí, esto es verdad. No lo jugué. Pero salió, pero no le dieron muy buen puntaje. Como que dijeron que está medio Survival Game, acá está. Medio mochín. Mira, no, nunca lo vi. Tantos juegos, seguro. Hola, genio, dice Loloni. ¿Cómo anda Loloni? ¿Hay algún live donde se muestre cómo hacer cabello largo masculino? Es igual que el femenino, pero sí. Pero un poquito más. Mirá, el move, cabello largo masculino es como el cabello largo femenino fuera de joda. Creo que lo mostramos una vez cómo hacer. Sí, hay un live. Hay un live. Sí, lo mostraste. ¿Cuál era? Sí, está bueno. Ahí de a poquito me están viendo las ganas de vuelta, ¿viste? Como que. Ahí va. Te estás reactivando. Hoy tengo un día, perdonen, gente. Estoy tratando de poner la mejor de mis voluntades. Bastante que estamos acá. Del Ghost of Tsushima 2, mira, acá hay una. Uno de la baba. Acá hay una sugerencia. ¿Eh? Había uno de una baba de. Decía, ¿cómo puedo hacer una baba de Venom? Mira. Ese me ocurrió cuando lo vi, se me ocurrió una idea de cómo hacerlo. Bueno. No hay sugerencia de lectura vital, economía en una lección de Henry Hazlitt. Ese nunca lo había escuchado, mira. Economía en una lección de Henry Hazlitt. Ese no lo escuché, ¿eh? Lo voy a buscar. Economía en una lección. Que me parece. Ahí está, Hazlitt. Muy bien, ya lo puse ahí para buscar. Bridge, era que quería buscar. A ver cómo funciona esto. Esperen un cachito que quiero ver algo. Y si está esto, si sale esto, se los muestro. A ver. Slam Bridge. Ok. Pero. Mirá, acá hay buenas ideas que salen igual interesantes, ¿eh? Lo voy a leer al aire y quedará ahí dentro de las... dale. Una idea sería que escogieran unos 3 artistas de la comunidad, entre ellos hicieran una escultura completa y que Dani y Clau fueran como los directores de arte en cada live haciendo correcciones. Interesante esta, ¿eh? Para tener ahí, ¿eh? Para pensar también para la Dynafest ideas. Está bueno. Está buenísima la idea de Christian, dice acá Call Me Jack. Bien.
Hoy es live viciando, conecten esos joysticks. Dice acá, bueno, la próxima hay que tener Pon el preparado los FIFA. de Frank Adrian que decía la de la baba. Déjame buscarlo. No tiene nada que ver lo que voy a ¿Qué? mostrar casi, pero esta función está buena, Case. nunca la usé en mi vida. Frank, acá. La ¿Qué usé hace una sola Frank? vez y dije, algún día Bueno, está bueno usarla. Resulta que el ZBrush 2024 tiene una función que es relativamente nueva que se llama Slime Bridge. sí, Y es que si vos verdad. agarras, tenés un objeto sin No lo usé. subdivisiones y dentro de un mismo subtool, y vos enmascarás una partecita, ¿sí? Ponele esta así, o menos si quieren más, ahí y ahí o ahí. Y se van acá al panel de Tool y ponen Slime Bridge, y así como está, tocan, les pasa esto, miren. Tarán. ¿Sí? Y obviamente tienen muchas 20 bridges, pueden poner 2 branches menos, o 1, ¿sí? Ahí tenés, mirá, ese está buenísimo. Capillarities, No. sí, perdón. Barro. Em, La moda es esta mierda. bueno, hay más tensión, menos tensión, bridges, branches, pamba, pimbi. Branches es mucho quilombo, bridges puedes poner más, tuki. Y está bastante bueno. Y capaz que esto, si tenés la boca del Venom, lo puedes hacer bastante fácil y después de ahí lo vas editando, obviamente, ¿no? Vos pones un Hermoso inflate, hacerle qué sé yo, le pones la un Dynamesh. ingeniería a eso. ¿Sí? Ahí va, miren qué lindo. Y también puedes hacer así y así, y hace así. ¿Ven? Miren qué lindo. Después esto no sirve para nada porque anda. Nada, sí sirve. Tensión, más tensión, menos tensión. No sé qué hace la tensión ahora. Bridges, branches y capillarities. Hubo casi un quilombo. Se colgó todo. Miren qué es esto. Mirá. Ahí tienen pelo. Anda a Tienen cortar eso. pelo Toma. y de todo. No, pero con esto se pueden jugar bastante. O sea, pueden hasta encontrar un resultado que sea acorde a lo que ustedes quieran hacer, obviamente, ¿no? ¿Sí? Branches, capillarity, y si no, me parece que está bueno, es una buena cosa. Y si quieren hacer esta tensión más como decían esto de la boca preguntaba ahí Frank, bueno, esto que acabo de decir, de la boquita, lo que puede hacer es lo siguiente, tengo que agarrar el lápiz, no tengo el mouse en la mano, se baja acá esto así, tipo una onda ahí, y se hace como un... Así, tiki, tiki, tiki. Y hay una forma que es muy cavernícola, pero funciona igual, que es para hacer con un agujerito. Y lo que pueden hacer es lo siguiente, pueden agarrar y pueden afinar esto lo más que se pueda. Afinan, tipo ahí. Y van a ver que se va a formar un agujerito, ¿sí? No importa, con un chiquitito es suficiente. Ahí agarran y ponen el Sculptris y le dan Sculptris y ya tienen un agujero más grande, ¿sí? Y ahí lo pueden hacer de vuelta con otra vez. Agarran un agujerito, hacen un inflat negativo, o sea, un inflat hasta que se toquen dos puntas, ¿sí? Tienen que hacer inflat. Esto lo pueden hacer de otra manera, yo les digo porque a veces uno ya tiene el modelo y está como medio ahí en un momento. Y ves que a veces no sale. Lo que pueden hacer si no es usar el bridge. Ahora les voy a mostrar el bridge también, a ver si puedo. Hacen un agujero, ¿sí? Borran los polígonos. Y ahí se van acá a Display Properties y ponen doble. Y hay una opción en el CRemeasure que se llama, Sim Modeler, que se llama
tienen que tocar la arista y se llama bridge. En vez de bridge y ponen two holes, este agujero y les hace un bridge, ¿sí? Después pueden elegir la cantidad en el medio, qué sé yo, pero a ustedes no les importa eso, lo que les importa es hacer un agujerito. Y ahí pueden hacer otro agujero acá, por ejemplo, bueno, tipo por ejemplo ahí, y hacen otro bridge de este agujero a este agujero, ¿sí? Y van teniendo como agujeritos ahí. Perdón. Entonces ahí, fíjense que tienen como esta... Esperen, un poquito más de resolución, le sacan el Sculptris, pero si se dan cuenta, es un poco parecido a esto del slime, ¿no? Esto es con más control, porque acá pueden agarrar, eligen un pedacito de acá, lo mueven hasta ahí abajo, le dan ahí un Dynamesh, de vuelta lo mismo, tiki tiki, otro Dynamesh. Ahí Cuando se les pasa esto, están suavizando, vuelven a usar el inflat, ¿sí? Por ahí les sirve esto. Y si usan el Move Elastic, ¿dónde está? No lo veo acá. Fíjense que el Move Elastic tiene como una forma más como orgánica de mover las cosas. Es muy difícil mostrarlo, tienen que probarlo. Pero es como, se siente realmente más elástico cuando lo usan. Entonces por ahí le sienta mejor este tipo de cosas. Muy elastic, inky. Esto antes que se haga el slime loco ese, uno lo hacía así a este tipo de cosas. Entonces con esto puedes hacer esto de la baba, así que agarras de un diente, bajas para abajo. Obviamente no baja para arriba. Y ahí... Está muy bien la aclaración. Y bueno, y ahí son felices. Qué lindo. Che, voy a dejar acá el link al Discord que estaban pidiendo ahí, lo estaba pidiendo Cristian. Ahí les puse 2 links. El link al formulario de la DynaFest, sean de acá, de Argentina, del exterior. Nos sirve porque hay muchas preguntas de streaming, muchas preguntas si vienen en persona, con quién vienen, cuánto pagarían, bla, 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 bla. Bueno, nos sirve un montón. Así que recuerden el link a la encuesta de DynaFest. Y por el otro lado, el link al Discord de Ardition. Uy, ahí lo había puesto. Es ese. Más arriba había un comentario de Frank, que había preguntado por la baba, pero había dicho acá. Dice, hice un grupo de WhatsApp de Art Legion con los chicos del Discord. Por si alguien se quiere sumar, ¿qué dicen ustedes? A ver, primero, comuníquense por donde a ustedes más les guste y les sea más cómodo, con lo cual está genial. Pero, por otro lado, sería muy bueno tener el Discord en movimiento porque estamos pensando algunas cosas en la DynaFest que tienen que ver con la comunidad de Discord. Así que traten de que el Discord no quede desolado porque se van a perder esas oportunidades que armaríamos, digamos. Aparte, la idea del Discord es que la gente entre y encuentre a la comunidad, digamos, ¿no? No sé cómo viene ahora, pero si están todos hablando en un canal privado en Discord y el que entra nuevo no los encuentra, bueno, estamos medio en la misma. Pero bueno, después eso lo hablaremos. Pero sí, ármenlos. Los canales de comunicación que les queden más cómodos. Recuerden también que cuanto más canales tengan, más dispersa va a estar la comunidad y menos encuentro va a haber. Entonces, es como nosotros haciendo ahora los lives solamente por YouTube. Sabés que vas a YouTube y ahí los encontrás a todos. Entonces, vos cuando tenés un solo canal de comunicación, cuando alguien quiere encontrar a alguien de la comunidad, sabe que va ahí, no va ahí o al otro, o al otro, al otro, y se te dispersa la comunidad. Así que bueno, considérenlo, después cualquier cosa nos avisan.
¿Qué más? Bueno, Cristian, ya contesté lo del Discord. Pincel de baba. Bueno, ahí Dani está jugando con el Gizmo Deformers. Si hay alguna otra pregunta acá de Silvash. No, estoy viendo. Baba de xenomorfo. Estoy buscando eso, pero no. Pregunta importante. Dani, pregunta importante. Creo que en tus últimos lives habías dicho que los modelados deben ser eficientes, no perfectos. Me salió afirmación en vez de pregunta. Dice, ¿no perfectos? ¿Deben ser eficientes, no perfectos? No sí, dice si pregunta. querés respondemos de nuevo o podés ir al otro live y ver lo que ya hemos respondido. No, deben ser eficientes. No, perfecto nunca va a ser perfecto. O sea, claramente definamos qué es perfecto. No, en el arte no existe el perfecto. Sí prolijo, sí pensado, digamos, y eficientes. Sí, ustedes tienen que ser lo más eficientes posibles también, ¿no? Pero sí, es una afirmación válida esa. La diga yo, la diga cualquiera, yo me apunto. O sea, buscar la perfección es una batalla perdida desde el principio. Lo único que lo va a llevar es a frustrarse al cohete. Totalmente. Bueno, un abrazo a Juan Saco, que dice, Dani, Clau, me voy al laburo, solo pasé a dejar el like, un saludo, mañana los veo. Capos totales. ¿Ven? Nosotros tenemos que estar pidiendo like, esta persona entra solo por el like y lo ve mañana. Capo, Juan, capo. Mañana cuando lo veas, gracias. ¿Qué más? Acá Ale Zombie tiene una idea para el Slime Bridge pisando un chicle. Ahí está. Ese es uno de los usos que pueden ser. Muy bien. Case dice, en algún lado estaría bueno invitar a Enzo Chávez. La está rompiendo, mucho por lo que está escupiendo. Sí, Encito Capo estuvo acá varias veces en el programa. Así que, Capo, Encito, muy bien ahí. Mandamos un abrazo fuerte. Abrazo gigante. Mira, está bueno. Este está bueno. Roger Lizarazo, estoy haciendo un Gambit de los X-Men. ¿Cómo podría ser la energía que él imprime en las cartas? Interesante esta pregunta, ¿eh? Como el rayito ese. Y primero con mucha referencia. Y ese rayito. A ver cómo puede ser. Vamos a hacer una carta. Ahí va. Una cartita. Una carta. ¿Sí? Tengo una carta. No, vamos a hacerla bien. Vamos a ponerle. Tiki. Y vamos a hacer un. No importa. Ahí está. Chiqui. Ahí está. Mira qué bien. La carta la hizo Mandy, ¿no? Ahí está. Una carta de Gambito. Una carta, ahí está, la dibujó Mandy. Esa. Ahí está, mira. Este caballo. El as de corazones. Está perfecto. Entonces, bueno, fantástico. El as que lleva una A, ¿no? ¿Qué lleva? ¿Cómo es la carta? Tiene una A, sí. El as tiene una A y del otro lado va dada vuelta la A. ¿Pero acá tiene una A? No, hasta donde recuerdo, de arriba a la izquierda. Arriba a la izquierda y la otra te va a quedar abajo a la derecha, que es arriba a la izquierda también. A ver. ¿Acá? Si tenés Sarasa. Arriba a la izquierda. Tu otra izquierda. Ahora que no me está haciendo nada. Se me truló el. Qué boludo, perdón. Sí, arriba a la izquierda, bien. Ahí está. Perfecto. Y lleva un corazoncito chiquito. Y va con un corazoncito chiquito. No importa, ese está perfecto. Este está más que bien. Bueno. No, ese está bien, pero la A tiene un corazoncito chiquito también. Bien. Por si no viste el corazón gigante, acá. Igual lo tenés ahí. Claro. Porque es para cuando vos espiás un poquito las cartas así, las abrís poquito. Bien. Y si está bien, tengo una A de qué? Una A de corazones. No sabemos. De corazón.
Y este efecto vamos a hacerlo y me como ahí. No sé, este color. Después le cambiamos de color. O medio rojizo, me parece que es. ¿No? Ahí. Bueno, y vamos a hacerlo más gordito. ¿Sí? Y vamos a tirarle un Dynamesh. Un pingui pingui. Y pingui pingui. Bueno, y ahora no sé, vamos a la fruta, qué sé yo. Un bicho. Un bicho. Curva. Ahí va. Bueno, mientras vos vas armando ahí el prototipo, tenemos una pregunta en inglés de Aaron Linton Chambers. Daniel, how long do you think it would take a novice to master ZBrush? What other programs do you also need to learn what other programs do you also need to master to learn ZBrush? Gracias. Tira ahí en. 100 years. No sé, ¿te respondemos en inglés o en español? Me parece que en inglés. In English. Sí. It depends on you, my friend. Yeah. It could take a year, a few months, a few years. Well, to master ZBrush is like a bold statement. Master ZBrush. Maybe to access an intermediate level that you can use to achieve professional results. Yeah, it can be, I don't know, a year or so, I would say. Could take depending on your practice, on who more you practice, study with. More you practice, faster you will learn. And it's like any other thing. If you want to learn anatomy, it will be the same thing. If you want to learn, I don't know, music, it's going to be the same thing. It depends. It depends on how many hours you invest. It depends on, I don't know, which tutorials you're following. If you're taking classes, if you're just by yourself, if you have a mentor, if you eat chocolate, for example, or if you eat ice cream. Ya, ahora sí estaba atento. Está muy bien, está muy bien. Yo digo, ¿qué estoy diciendo? Pará, From Andalucía. Aaron Linton dice, gracias From Andalucía. ¿Estás en Andalucía? ¿Hablas en igual el nombre Aaron Linton Chambers es un nombre en inglés? O sea, quizás es un inglés que está, alguien de Inglaterra que estás en Andalucía, o hablas español y nos estás... nos tiraste, claro, está boludeando. Puede ser. Bueno, vuelvo a la pregunta de Roger, haciendo un gambit de los X-Men, como puede ser la energía que imprime las cartas. Bueno, ahí Dani está haciendo el ejemplo. ¿Qué más encontramos acá? Clau, si querés te paso el enlace para que se sumen todos. ¿Te lo paso? ¿A dónde? Hace una cosa. Frank. Ah, sí, ya entendí. Para que se sumen acá. Yo diría que ese enlace quede en el Discord, me parece, ¿no? Y que a partir de ahí... ¿O cuál es la idea, Frank? O sea, tipo, que sea un canal alternativo, que sea... nuclear ya todo en el WhatsApp, tener una conexión más directa. ¿Cuál sería la idea de un grupo de WhatsApp con respecto a lo que ya existe el Discord? Que igual tenés la app de Discord Mobile y toda la bola. Tirate ahí un poco de cuál es la idea detrás de ahí, para entender. Igual, nada, como se organizan ustedes, fantástico. Yo aquí comiendo un pollo frito mientras miro estos grandes. Vamos, dice Dan 3DX. Ahí va. ¿Cómo anda el colesterol, amigo?
Está bien, hay que Atento comer ahí, pollito frito cada tanto. guarda el pollito, la piel sobre todo, guarda ahí con No, eso. pollo frito un café C debe ser. Adrián Tribulo dice, claro, es que en Discord se comparte pantalla, se da feedback, se pasan referencias, es más fácil. Claro, o sea, para mí la comunidad tiene que seguir en Discord, si me preguntan a mí. Pero bueno, igual es como se organizan ustedes. Clau, dejo un enlace de YouTube de un video que toca el tema. ¿Cuál tema? ¿Cuál de todos los temas que hablamos, amigo? El tema de... Vaya uno a saber. Exxon dice, como diría el pez de Coraje. ¿Coraje que el perro cobarde? ¿Sería? La perfección no existiría, es hermoso como eres, Coraje. Con todas tus imperfecciones lograrás lo que quieras. Te lo juro por Dito Maradona. ¿Dice eso en la serie? No. ¿Coraje el perro cobarde en el Cartoon Network? ¿O qué Coraje? ¿O Padre Coraje? Esa es la serie que... ¿Te acuerdas por el Coraje? Yo la ¿Te veía. acordás cómo era el rubio? Facundo Arana. Facundo Arana, ahí está, Facundo Arana. Yo veía hasta la de los gitanos. Oh, mirá. Soy gitano, ¿te acordás? Soy gitano con Laporte. Sí, no, nunca vi nada de todo eso. Yo lo veía. Lo único que vi de eso fue, bueno, sin hablar las viejas como Grande Pa, ¿te acordás? Bueno, eso sí, obvio. O Mi Cuñado, todo lo que ya conocemos. Resistiré se llamaba. Sí, yo también. La de ¿cómo se llama este? Pablo Cherry, que estaba con este actorazo. Pablo Cherry no, me parece de madera, pero sí me parece el otro, el que hacía de malo, me parece un actorazo. Fabián Mena. Fabián Mena, sí, que terminaba siendo como un villano. Era una trama bastante de sci-fi para la ficción argentina. Estaba súper interesante. Tengo una pregunta para vos, Dani. ¿Cómo soportás las gorras tanto tiempo? Me repica esta gorra. Amigo, sí me pica, como que me quiero rascar o me la quiero sacar. Bueno, yo porque no estoy acostumbrado a usar gorras también, ¿no? Héctor Noguera dice, bueno, muchachos, los veo de laburo, me toca guardia de noche y son unos genios. Vamos, Héctor. ¿Guardia de qué? ¿Guardia de seguridad o tipo estás ahí en un... ¿Qué otro tipo de guardia podría ser? Por ejemplo, una guardia tecnológica, que vos estés... te llaman porque se rompió un server, ponele. Y no, pero puede ser... Estoy pensando qué tipo de guardias podría ser. En hospital puede ser. Ah, bueno, ahí está, es una guardia de hospital. ¿Ves? Bueno, por eso estaba pensando qué tipo de guardias podría ser, además de la de seguridad, que fue la primera que se me vino. Bueno, donde estés, donde quiera que estés, querido Héctor, acá estamos, haciendo el aguante. Dani, ¿cómo haces unas cicatrices para un rostro o alguna quemadura? ¿Lo hicimos ya el otro día? Cicatriz, no, no me acuerdo. ¿Seguro? No me acuerdo. A ver. Bueno, no importa. No me acuerdo. Bueno, algo así sería terminemos la carta. La cosa esta. Ponele. Interesante, ¿eh? Interesante. Algo así. Es como para hacer... Mirá cómo va lanzada. Ahí va. Puede ser ahí. También como está... No se puede alargar. Pimbi. ¿Sí? ¿Sabés lo que vas a hacer? Activás la timeline y vas poniendo todos keyframes. Tac, 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 tac. Más rápido. ¿Quieren que vaya más rápido? Bueno, vamos a tener que hacer que vaya más rápido. Mover el gizmo fuera. Desplazate el gizmo fuera. No, vamos a hacerlo bien, A ver. Tan. Ahí va, mirá. Ahora vamos a agregarle uno más. Ahí va. Dos. Ahí. Me cacho en 10. Ahí está. Ahí va, mirá. Dios. Con el sonido de la posta, está muy bien.
Ahí está. Bueno, a ver, ¿qué más tenemos? Bueno. ¿Qué era una cicatriz? Sí, una cicatriz en un rostro o una quemadura. Pero, bueno. Ay, Claudito. Ay, amigo, vos pedís que pregunten y que te pidan. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué es esto? Espera. Se sienta. Bien, a ver. Cicatriz, scar. A ver. Me sale Scar, me sale el de Disney. El león. Ah, sí, el león. Sí. Scar in the face. Scarface te sale ahí. Sí, te sale Al Pacino, boludo. Estoy buscando una referencia. Que no uso gorra, que me estoy acomodando cada rato. A ver, bueno, cuando te pongas a laburar, tengo un par de preguntas para vos. ¿De la Scar o de la.? No, de cosas de la vida que pregunta la gente. Bueno. Pregunte. A ver. Seba dice. Hay una pregunta de case de portfolio. Bueno, ahí vuelvo para arriba. Bancames de case. La perdí. ¿Dónde está la gran 7? Es que esto se me fue. Bien. La voy a buscar. No, porque la tengo en el top chat, la tengo en el chat de YouTube, pero la estoy buscando acá para marcarla y no la encuentro. ¿Dónde está? Bueno, básicamente la leo. Dice Dani, entre todo tu gran bagaje de piezas esculpidas, ¿tenés más del estilo de los criptopersonajes que no estén basados en un concept de cómics o películas previos? Me parecen épicas, la verdad. Acá está, ahí lo encontré. Al fin. Dani, entre todo tu gran bagaje de piezas esculpidas, ¿tenés más del estilo de los criptopersonajes que no estén basadas en un concept de cómics o películas previos? Me parecen épicas. Amigo. Gracias. Ajustate los cinturones, amigo. Ajustate los cinturones. Por ahora no. Por ahora no. Pero quédate atento. Quédate atento ahí. Por ahora no. Por ahora no. Quédate atento. Muy bien. ¿Cómo se hacía para lograr el efecto transparencia en ZBrush? Esa sí te la puedo explicar. Mientras Dani esculpe ahí la cosa. Tenés que tomar la subtool, seleccionar la subtool que querés, ¿no? Y te vas a Display Properties en Tool, en el menú Tool, te vas a Display Properties y en Display Properties vas a tener un submenú que dice BPR Settings o Settings, mejor dicho. Y en BPR Settings tenés un botoncito que dice BPR Transparent Shading. Cuando haces clic en BPR Transparent Shading, te va a decir, hey, pero ¿no tenés activado los renders transparentes? ¿Deseas activarlo? Sí, le pones. Y una vez que hiciste eso, no vas a ver ninguna transparencia, porque la transparencia solamente la vas a ver cuando toques el botón de arriba de todo, de la barra vertical que dice BPR, que es el botón para renderizar. O sea, lo transparente en ZBrush lo vas a ver solamente cuando a la subtool le digas, a esa subtool le indiques que es transparente y cuando vayas y toques el botón de BPR y ahí se te transforma en transparente. Obviamente que tenés que jugar con el setting de BPR Visibility, Shadows, etc., ¿no? Lo tenés todo en Tool, Display Properties, BPR Settings. Ahí tenés como hacer la subtool transparente.
Cualquier cosa, si no, pregunta, Huguito. Sí, ¿qué más? Buenas, hace mucho no los veía, animando la tesis de la carrera y mirando, vamos, saludos de Mar del Plata. Mirá que la tesis de la carrera, dice. Vamos Ah, ahí. Dieguito Martínez, nuestro sponsor, uno de nuestros sponsors de la Dynafest, ¿Qué de las era? pinturas. ¿Cómo ¿Te anda? acordás? El Sí, kit por de las supuesto. pinturas ¿Cómo? que nos mandó Dieguito para Crack total. modelismo. MDI, modelismo, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo. MDI, modelismo. Modelismo a pinturas. Bueno, yo para los nombres soy de terror. Pero sí, viste, me acordaba que era nuestro sponsor. Bueno, Frank Adrien dice, para tener un canal más directo, capaz, por ejemplo, la EVA, el evento de videojuegos más grande de Argentina, tiene su propio grupo de WhatsApp y ahí damos información de los eventos y demás. Capaz estaría bueno hacer algo así, pero más tirando a escultura y 3D. Bueno, pero ¿lo hablaste con el grupo de los chicos del Discord? ¿Están de acuerdo? ¿Tu grupo está de acuerdo en armar un WhatsApp? No se vayan ahí a generar una riña. ¿Qué más? Vuelvo a decir lo mismo. Yo creo que todo lo que sea para comunicación está bueno, pero cuando empiezan a diversificar la comunicación se va a terminar perdiendo. Así que consideren eso. Unos van a estar en un lado, el otro van a estar en el otro, los grupos se van a achicar y después se empiezan a diluir. Y bueno, eso es lo que no está tan bueno. Bueno, algo así sería una, según la referencia que estoy mirando acá, Ahí va. una cicatriz. Una cicatriz Mirá, ahí como medio cosidita. Que te queda la cosa rosada parece ahí. una lombriz. Después, si esta cicatriz ya queda. Ah, mira, acá es como cuando la piel. Ok, y después cuando pasa a otra instancia. Entonces vamos a hacer, la aplanamos un poco. Y ya el color cambia, empieza a ser como un color más piel oscuro. Empieza a tener como una coloración hacia los bordes. Y ahí se puede. Y ahí de vuelta se hace como la piel media mochinga. Se hace chiqui. Así después se va. Mira qué bien, mira qué bien. Ni que supieras esculpir. Igual estoy tirando fruta a mano poder. Está muy bien, está muy bien, está muy bien. Así se hace. Aparte, convengamos que ese tipo de cicatrices por lo general son chiquitas o de tamaño más reducido, entonces de lejos se ve perfecto. Bueno, mientras, a ver, sigo leyendo. Hugo Scalps dice, ¿está en su lista invitar a las genias máximas de Mrs. Cápsula al canal? Por supuesto que sí, ya estuve hablando con ellas. De hecho, les contamos que hablamos con Gio Nakpil también que quería venir. Y hay más personalidades espectaculares de este mundo que quieren participar. Lo único que necesitamos por ahora con Dani, darnos un poco más de tiempo, porque estamos con unas cosas que son... Nosotros ya saben que nos gusta hacerlo bien, preparar las entrevistas, sacarle el máximo provecho. Así que las vamos a hacer para... Próxima temporada. Sí, para mí calculo que para el año que viene va a quedar eso. Igual falta un mes y medio para el año que viene, pero va a quedar para el año que viene. Quizás como previa de la Dynafest también, pero sí, van a venir decididamente, porque lo que están haciendo estas chicas son alucinantes. Yo soy súper fan de ellas. Marcelo Rangel dice, por fin, Dani Claudio, los puedo ver en directo, es un disfrute verlos trabajando en vivo. Abrazo grande. Bueno, me encanta que te guste cómo leo mensajes. Entra Dani, dice que culpe, pero acá estamos trabajando. Es vital.
Sebastián Pérez dice: la de Laporte y Estebanés que tienen la escena de acción en la biblioteca. Eso es una. ¿Te acordás? Dios. Esa es la peor escena de Sí. acción de la historia argentina. Esa es la Sí. mejor, peor, digamos, ¿no? No, si nosotros tenemos. Es un. Es como Bollywood, pero. Ah, sí, boludo. Ay, Dios. Eso es un hito en la historia de la televisión argentina. ¿Y por qué habían dicho quemaduras? Sí, quemaduras. Claro, como cuando se te hace la cosa abierta, Burn. tipo Carnage. Casi que parecida. Uy, Dios, qué feo esto. ¿Para qué puse? Sí, No, sí, no, hay cosas duras ahí con las quemaduras. Cristian, me gustaría apoyar a la DynaFest 2025. Soy director de arte especializado en branding. Saludos desde Chile. Mira qué bueno. Bueno, siempre bienvenido, todo tipo de propuestas. Muy bien. Contanos después ahí, tiranos un mensajito en DynaFest, ¿viste? @dyna.fest en el Instagram y que nos quede ahí el contacto para tener ahí presente. Siempre viene bien, nunca se sabe cuándo podemos llegar a necesitar ver un poco de tus trabajos y en qué nos podrías ayudar y lo podemos ver. Ahora, como les decía, afortunadamente estamos ya trabajando con la gente de Display AB y de Collider. Que bueno, que con eso tenemos un abanico inmenso de recursos cubiertos, pero bueno, nunca se sabe. Sebastián Fernández del Río. Dani, ¿crees que es mejor trabajar en varios proyectos algunas horas por día o te concentras en uno hasta que lo terminás? Y depende cómo te sientas con el proyecto. Para mí siempre depende del proyecto. Si el proyecto te está quemando la cabeza y por ahí te conviene saltar a otro para refrescar. Si el proyecto te gusta muchísimo y le estás pasando bombas, seguir en ese proyecto. Me parece que tiene que ver más con algo de uno, más que con una respuesta así como muy genérica, digamos. Muy bien. A mí no me preguntó, así que ni voy a gastar en responder. Bueno, acá, mira, qué bueno. Acá hay una pregunta que vamos a hacer un crossover de canales. Y las chicas mañana que lo van a ver se van a poner contentas. Hola Dani, ¿cómo harían una canasta imprimible? En el último video que subieron las chicas, o en el anteúltimo, porque creo que ahora subieron uno nuevo, de Halloween, en el video de Halloween que subieron las chicas de Mrs. Capsule, o MRS Capsule, que calculo que es por Mrs., yo siempre digo Mrs., pero bueno, no sé si es MRS Capsule, muestran una técnica, está acelerado, pero está muy bueno. Si lo pones en 0.5x lo vas a ver clarísimo. Está muy genial cómo arman la estructura de mimbre general, que usan un cilindro de base, después usan el radial axis con un insert mesh brush que agrega otro cilindro, agrega 6 alrededor del cilindro proxy, el cilindro ese de placeholder que tenés en el medio, y una vez que lo tienen usan un gizmo deformer que es el twist y lo enrollan y te arman una cosa de mimbre. Y eso después lo usan para hacer el mango y la canasta. Está buenísimo ese video. Búsquenlo, búscalo, Remy, en Missy Capsule. Busca el de Halloween y ahí lo vas a encontrar. De hecho, chicas, ya aprovecho a decirles que tienen que revisar algo del SEO, del Search Engine Optimization, porque cuando pones Missy Capsule ahí en YouTube no aparece el canal de una. Hay algo mal configurado en la configuración del canal. Ahí nuestro amigo David Arenas la tiene clara, le pueden preguntar a él, que es el que nos hace todo el SEO. Bueno, lo tiro porque para que aparezca directamente el canal cuando se busca MRS Capsule. ¿Qué más? Pero bueno, andá a buscar el video de Halloween, que ahí tenés unas técnicas para hacer canasta que están tremendas. Y encima el personajito super cute que hicieron de My Hero Academia, creo que es.
Muy, muy, muy bueno. ¿Qué más? Hace poco subieron un video interesante en su canal relacionado con el tiempo que uno le dedica a las esculturas, la sudela y la eficiencia de las chicas. Debe ser las chicas, ¿no? No lo vi ese. Héctor Noriega dice guardia de seguridad. Bueno, muy bien. Ya logramos Develar el encontrar misterio. ese, no me salía a decir, eso quería decir, develar el misterio, quería decir eso, exactamente. ¿Qué más? Bueno, fui ignorado en mis otras preguntas. No sé qué preguntaste, Brian Sandoval. Es que son muchas. Pero siempre agradecido por todo lo que aprendo aquí y mi hijo de 6 siempre roquea al inicio de los live con Ciudad Casino. Nunca paren. Bueno, tirá ahí que preguntaste a ver si la puedo enganchar de nuevo. Acuérdense que no está mal pegar de nuevo la pregunta. Yo la levanto ahí cuando puedo, porque a veces paso para arriba, voy para abajo. Claro, el otro día te vi como invitado en una clase de Diego. Diego Viegas, sí, que me invitó a la clase de Marmoset que dio. Muy buena. Un saludo a ti y al buen Dani desde México. Grandes ambos. Mirá qué grande. Qué grande. Bueno, saludos a Alejandro y saludos a Dieguito Viegas también, ahí que me llamó para ser parte ahí de la clase de Marmoset que dio. Agradecido, muy agradecido. Hola Dani. ¿Ya jugaste al Silent Hill 2 Remake? De Charlie Z. Lo probé un poquito y está bueno, pero no pude jugar mucho. Pero está bueno, la verdad que está bueno. Ahí va. Hicieron un lindo trabajo. Pregunta, para hacer una textura tileable en un plano de ZBrush, vi que hay opciones para que se repita el trazo en varias partes del plano estilo simetría activada. Sí, tenés que ir a Brush y te vas a Brush o no, en Alpha. En Alpha era el tileable. En Alpha, creo. Bueno, creo que los dos. Se me colgó el ZBrush. Para que no. Se me cerró. Se me va a cerrar el ZBrush haciendo clic en la pestaña Brush. No tiene ningún sentido. Nunca había pasado eso, qué mal. Bueno, ahí te digo, yo banca. No me acuerdo, no sé si vos te acordás, Dani. ¿Cuál es la pregunta? Hacer tileable, o sea, hacer que una raya te haga 5 rayas al mismo tiempo, ponele. En Stroke tenés que ir. ¿En Stroke? ¿De qué? Yo no sabía que de Alpha lo puedes hacer, de Brush creo que también lo puedes hacer. ¿Pero qué cosa, perdón? No, viste, cuando haces una textura tileable en un plano en ZBrush hay opciones para que se repita el trazo en varias partes del plano, estilo simetría activada. En Alpha. En Alpha, pero para que se me colgó todo acá. Acá que tengo que abrir un project. Bueno, esto al menos la referencia que tengo yo acá, que no la quiero ver mucho porque te va bastante impresionante. Pero, me falta piel champú. Esto está bueno. Esto está piola. Voy a agregar acá como una piel champú. Ya lo encontré, pero antes que expliques eso. Yo, Navar, te vas a Alpha, te vas a Modify, y ahí tenés un slider que dice H-Tiles o B-Tiles, Horizontal Tiles tiles sería como mosaicos, ponele, horizontales o verticales. Cuando lo modifiques, vas a ver que el alfa te cambia el dibujito del alfa y se te pone la cantidad que seleccionaste, 1, 2, 3, 5, horizontales y verticales. Y bueno, y si pusiste varios, se te va a hacer como un cuadriculado, digamos. Así que ahí lo tenés. H-Tiles y B-Tiles, alfa, modify, ahí lo encontrás. ¿Qué más? Vos ibas a decir, amigo. No, justo encontré una referencia un poco más piola. No, ¿por qué me está? Qué bueno. Esta va para vos, amigo. Hola, chiquis. Paso a saludar y dejar una pregunta para verlo después grabado. ¿Podrá Dani, si tiene un hijo varón, ponerle Kenny? Sería espectacular que se llamara Kenny Bell. Sí, es buenísima.
Es bueno. ¿Te imaginas? Pobre pibe igual, ¿no? Pero. Porque claro, no es un juguete el hijo, pero es buenísimo igual. Kenny. Y Kenny es un nombre, suena muy copado. No Kenny. sé qué quiero hacer. Bueno, esto quedó medio raro. Porque. Pará, voy a hacer otra cosa. Mirá, hay una buena pregunta acá. Para esto está bueno. Sí, decime. ¿Estás para una pregunta filosófica? Por supuesto, siempre. Pregunta filosófica, pero típica. ¿Qué consejo le darían a su yo del pasado? No te compre la GameCube, es una garcha. Ay, yo iba a hacer algo muy parecido, boludo. Iba a decir comprar bitcoins. Pero. Si ves un video que dice Elon Musk que está regalando. Ay, te voy a ese ya te voy a matar. Está regalando ¿Cómo no me un Bitcoin. llamaste? Si das un Bitcoin, te lo duplica. ¿Cómo no le me hagas clic, llamaste? aunque parezca verídico, y te lo pase un amigo de confianza. Y no pierdas tu Chequealo dinero. primero. Después le Es para diría. matarte, amigo. Que si yo estuviera en contacto con el pasado, o sea, si yo tuviera, digamos, información del presente, Sí. y apostarle, por ejemplo, a que Argentina sale campeón. Claro. Heavy, va a apostar heavy, o sea, todo lo El que tenga. calendar de coso, claro. El calendar de. El chabón pretendía una respuesta seria, ¿no? La persona que no. Claro. No, amigo, ¿qué querés? Bastante estamos acá cansados. No, es una buena No, pregunta. pero sí, a ver, una filosófica. No, A ver, fuera broma. Yo del pasado. Bueno, pensá vos. No, yo ya tengo. Bueno, decila entonces. No sean tan duros con ustedes mismos. O sea, Bien. dense la posibilidad de que las cosas pueden salir mal. Sigan intentando, inclusive si sale mal. A todo el mundo, inclusive hasta el más exitoso, algo en su vida no le ha salido como lo planeó. No tengan miedo en ese aspecto. Les podría decir que, bueno, esto ya lo dijimos un poco, en la vida no todo es el trabajo, hay cosas que ya tienen seguramente y que por ahí no se dan cuenta. Que les diría un poco lo que hablamos en su momento con Clau, que no idealicen ningún trabajo, ninguna oportunidad. Siempre, a ver, va a depender de ustedes y si es algo que hoy quieren y no tienen, eventualmente lo van a poder tener si trabajan duro, pero tampoco se revienten la cabeza, pues yo les digo. O sea, a veces uno termina como realmente dándole más valor a las cosas que las que tendrían que tenerlas. No digo que no le den valor, pero hay un amigo, una persona que ya no está más en mi familia que un día dijo, tiempo es más que vida. Así que, nada, aprovechen ese tiempo, que creo que está bueno. Es verdad, muy bueno. Yo sí, ¿qué le diría a mi yo del pasado? Es una buena pregunta, confía que las cosas van a salir. Eso sería. Como que. Igual yo siempre fui de probar todo lo que se me vino a la cabeza, pero muchas veces pasa que no terminás de disfrutar lo que venís haciendo porque las expectativas o lo que sea. Entonces, sí, creo que es más eso, confiar y disfrutar. Es un poco parecido a lo que decía Dani. Me parece que va por ahí, digamos. Y sí le diría a mi yo del pasado, a partir de los 18 años, aprender de negocios. Ese sí sería bueno. Yo le diría también, aprendí inglés de joven. Esa es otra. Yo hice desde los 6 años inglés, así que ahí la tengo. Yo no. Pero yo hice grande y me costó un huevo. Igual así todo, creo que hoy vos tenés un inglés hablado mucho mejor que el mío, pero bueno, sí, de toda la vida lo tengo, por suerte lo tengo más incorporado.
Pero sí, hay que aprender lo que no te enseñan en el colegio, que está diseñado para crear empleados, digamos. Entonces, ese sí sería Y se los digo ahora para su yo del futuro, se lo decimos con Dani a cada rato, que hoy preguntaba Camila. Aprendan de negocios. Es súper, súper, súper importante. No importa el trabajo en el que tengan. Prepárense para tener su propio negocio o manejar su propio negocio, aunque no sea para usted, porque es importantísimo entender cómo funcionan, para inclusive tener herramientas de los trabajos que ustedes vienen teniendo y para tener herramientas a futuro en la vida por cualquier eventualidad que suceda, que le pase a la empresa donde trabajan ustedes, que le pase a la condición, un montón de situaciones pueden haber. Así que aprendan de negocios. Muy bien. Y eso no es tipo, me meto a aprender de la bolsa de Wall Street. No, aprendan cómo funciona de punta a punta un negocio, una pyme. Eso. A ver. ¿Qué más? Piguero, tira una acá. Dani, cuando se está desarrollando un proyecto de escultura en SciShow, ¿pueden los artistas presentar maquetas digitales donde ellos proponen el personaje o solo es a través de dibujos y concept art, digo? No, sí se puede. De hecho, yo hago así. Totalmente. Sí, por supuesto que se puede. Totalmente. Bueno, muy bien. ¿Qué más? Está como una piel media levantada ahí, como si fuera una piel media raspada. Media mocho, la verdad, media chamuscada. La verdad que tendré que buscar mejores referencias. No, pero está interesante, está interesante. Media mocho. Deberían volver los desafiércoles de Claudio. Mirá, tanto lo extrañan. Ahí algo vamos a hacer, ¿eh? Los desafiércoles, dice acá Willy Cooper. Bueno, algo vamos a hacer. Así un desafío sintético. Pasa que los desafiércoles siempre eran sobre escultura estilizada, digamos. Claro. Así que no sé si lo están pidiendo estilizado o están pidiendo realista. Así que tiren ahí también qué preferencia quieren. O 1 y 1 podría ser. Ahí está. Esta está buena pregunta. Siempre esculpo en pose dinámica, pero como le estoy poniendo hard surface mezclado con orgánico, lo hago simétricamente. Después voy a ponerlo en pose con Transpose Master. ¿Está bien así? Perfecto. Mientras las partes duras no se te doblen con el Transpose Master, acordate que esas tienen que quedar rígidas. Mientras vos cuides, mascares y cuides que no se te rompa, fantástico. Ahora hace trabajo. Ya se viene. Sí, esto sí. Se viene Arcane. Season 2. ¿Quién más aquí la anda esperando? Yo. Arcane me parece increíble. La que me parece increíble. Espectacular. Me encantó. Por ahí no llega al nivel de Arcane, pero me gustó mucho. Es Vox Machina. No sé si la vieron, ¿eh? Tiene 3 temporadas. Muy buena, muy buena. Muy buena interacción de los personajes, muy buena la historia, muy buena la construcción de los personajes a lo largo de las 3 temporadas. Muy recomendada. Vox Machina está en Max, si no me equivoco, o en Prime. Prime o Max, uno de los dos. A ver, ¿qué más? Me imaginaba. ¿Qué más? Están acá hablando de el canal de Kios Masons para Hard Surface. Guillermo Nigro dice: la gente se pregunta, ¿qué pasó con Boca? ¿Qué pasó con el Boca de Gago? Mira, decir que yo no soy realmente un fanático empedernido. Pero hay que darle tiempo. Hay que darle tiempo a Gago. Hay que darle tiempo a Gago. Hay que tener paciencia. Hay que tener paciencia, Guille. Ya va a llegar. Muy bien.
Bueno, acá tira... no lo encuentro esto. Me acuerdo que estaba, pero me parece que es otra función. David dice, Cloud en Brush Modifiers Wrap es lo que está preguntando. Esa es otra función, la del Wrap. Pero acá estoy en Brush Modifiers y no encuentro el Wrap en Modifiers. No me acuerdo dónde estaba. David, bueno, así que no sé. Pero sí creo que el wrap era para otra cosa. Claro, para que no se cierre Zebra, Claudio tiene un video que enseña un buen tip así. Bueno, si se te cierra el ZBrush presionando el menú Brush y no tenés nada que hacer, hermano. ya ahí. Fuiste. Ya está, pasate a Blender. Brian dice, como algo personal al inicio del live, quería saber si habían hecho esculturas para su familia o amigos. Algo significativo para ellos fuera de los coleccionables. No, la verdad que no. Bueno, ahí te quedó más claro, digamos. No, sí, no siempre hay estuvo la de, dinero. vos que haces 3D, no me haces. Vos que haces ¿Viste el ratoncito Pérez que le quiero regalar a mi hijo los dientes? Thingiverse, amigo. Digo, tranquilo, total. Sí, me ha pasado mucho. Me ha pasado más, no, ¿saben qué? He aprendido más en la época donde era el que sabía computación y hacía planos y me pedían un plano de todo. ¿Me haces un planito? ¿Sabes qué tengo que hacer en la cochera? ¿O tengo hay una reforma? Eso sí me ha pasado mucho. Sí, yo te lo hago, no tengo problema. Y después aprendí a decir no. No puedo. No. Che, bueno, como habíamos dicho en el live anterior también, que ya, bueno, habíamos hablado un poco de lo que había pasado en España, ¿no? Con Valencia. Sí. Vi que ahora está muy jodido el tema de las calles, ¿sí? Las calles de las zonas afectadas, como que hay, bueno, todo este problema del barro y de lo que se está entrando en modo descomposición, bueno, un problema terrible. Así que, tremendo. De nuevo, les mandamos ahí un abrazo a la gente Solidaridad. De España, que sí, acá David me había tirado un mensajito también. David, vos no estás en esa zona, ¿no? Nada que ver. Bueno, después contanos, amigo, pero creo, o bueno, lo que pasa es que igual mi memoria, qué sé yo. Pero tenía entendido que no estabas en esa zona de Valencia. Acá tira Enzo lo del alfa. Taileable muchas veces es en el wrap mode que lo encuentras en Curve, en el menú Brush. Ahí está, Brush, Curve, wrap mode. Lo pones en uno y te replica en el cuadrado uno por uno de trazo. Bueno, esa es otra opción. Brush. Ahora sí, eso era. Brush, Curve. Y el wrap. ¿Pero dónde está el Curve? ¿Y dónde está el wrap mode? Aquí Curve. No, che. Acá está el wrap mode. 0, ahí está. 1, 2, 3. Ahí está. Esa es otra forma, es verdad. Es una cosa que tengo que aplicar en cada brush que lo quiero usar con esa propiedad. Sí, bueno, cuando modificas el alfa pasa un poco lo mismo. Claro, le pregunta de Brian, si ya la leímos. ¿Qué más? Bueno, voy pasando ahí medio rápido, nos quedan 10 minutos, 13 minutos. Dani, cuando hacen dioramas o figuras dinámicas, ¿usa algún programa para calcular los pesos de las piezas para asegurarse que no ceda nada a largo plazo? Ya es por experiencia. Sí, es prueba y error. A ver cuántas se caen. Si se caen, ponle 10 de 100, está bien. El tema no es que caigan, o sea, es un 90% de buenas piezas. Un 10% de margen error va a estar. 10% no está mal. No, lo vas viendo. Igual después tiene un contrapeso las figuras también. O sea, por ahí las bases parecen medias chiquitas, pero están, digamos, en lo que respecta a la posición, al equilibrio de la figura, están pensadas, y después la base tiene un peso mayor que lo que está arriba, si no se viene mejor acá.
se viene todo a jugar acá. Una sola vez hice una simulación de cuerpos rígidos en el Max en su momento con el Daredevil, que estaba ahí medio como en un bordecito, digo, esto se va a venir a jugar acá. Y lo hice y no, se queda paradito, se queda bastante bien. Bien ahí. Igual después se le pone un pesito ahí, pero es más a ojo. Es más a ojo. Es más Muy bien. experiencia, como dijo el hombre. The Legend of Vox Machina es buenísima, viste, sí, tremendo. Vox Machina es épica, me falta la tercera temporada. Prepárate, está buenísima. No vas a poder dejar de ver cada capítulo, porque te tiran los cliffhangers, eso que decís, ahora necesito saber qué pasa. Muy buena. ¿Qué más? Este año vi Primal y Scavenger Reign. Primal es espectacular. Increíble que hayan hecho todo eso sin una línea de diálogo. Es alucinante, Tartarovsky. Sí, Primal es zarpado. Y Scavenger Reign no lo había escuchado. ¿Qué es? Scavenger Reign. Lo voy a buscar. A ver. Scavenger Reign. Mira, no la tenía esta. 8.6 en mi IMDb. Bastante buena. Me olvidé de mostrarles un brush que está bueno. Ahí está, bueno. ¿Qué es este? Si se van acá a los brushes. Y no sé si están acá. Ahora después se lo dejo de última. Se llama el Slash. No, el Dam Standard 2. Puede ser que era. Sí, el Dam Standard. A ver. ¿Qué dice ahí? Sí, el Dam Standard 2. Está bueno para hacer cosas de piel. Tienen como que probarlo para ver cómo funciona. Está bueno, para hacer cosas de piel está piola. Tiene como un slash, es una cosa medio rara, es como pero para lo que es piel está piola. Y así tipo... Uy, este no. Vamos a usar el Small Pix. Voy a poner más. Ven ahí como que... Y después le pasan como un infle de arriba. Uy. Y queda copada. Muy bueno. Bueno, acá David me cuenta ahí en privado que les cayó, que tiene un amigo en Chiva, que les cayó en unas horas el equivalente de la lluvia de todo un año en Valencia. El caudal del río era equivalente a una piscina olímpica por segundo. ¡Wow! Los daños materiales y las pérdidas de vida han sido enormes para tiempos de paz. 200 o más fallecidos. Y hay personas que han perdido su casa, negocio, todo. Sí, eso fue terrible, terrible. Tremendo. La difusión por quien pueda ayudar o por quien pueda dar ánimo se agradecerá infinito. Sergio Walde tiene 3 alumnos de Valencia. Ahora con el barrio y las enfermedades, además de la pérdida, sigue sufriendo mucho. Sí, realmente, bueno, es todo este tema de desastres naturales no esperados, o sea, en zonas no esperadas o sin registros previos. No sé si Valencia había tenido algún episodio de un desastre así en el pasado. Sí. Pero, ¿sí? ¿Ya había tenido? De hecho, el río Turia, lo que hoy día es un corredor verde, hace unos cuantos años era un río que se desbordó y, bueno, mató también muchísimas personas, inundó toda la ciudad y creo que, igual David, de última, a ver que me corrige si me equivoco, pero bueno, ese río lo terminaron encauzando en el otro lado. Y lo convirtieron en un corredor verde, o sea, como toda una especie de plaza de, creo que son 4 kilómetros, tipo como Central Park, uno así, muy linda, con lugares para correr, juegos para chicos, plaza, muy bonito, muy bonito. Pero bueno, ese se había desbordado y había hecho un desastre. Qué terrible. No, bueno, sí, desde acá, obviamente, todo nuestro cariño a la gente de España, Valencia, a todos los que tengan ahí damnificados. Tremendo, la verdad.
Diamond Wolf dice, también podemos hacerle preguntas a Claudio. Claudio, ¿estás bien? ¿Qué tipo de preguntas te podemos hacer? No sé, amigo, lo que vos quieras, lo que vos quieras preguntarme, yo sí, estoy bien. Tengo un pinzamiento cervical que me genera un dolor de cabeza. La gorra me está picando porque no acostumbro a usar gorras. Pero sácatela la gorra. No, pero hay que mantener un look. Hoy el look es con gorra, ya está. Sí, lo que quieran, está muy bien. Bueno, ¿qué más? Ahora justo estoy en... No, pero esto no lo puedo contar. No, lo puedo contar de forma abstracta nomás. No sé si es una gran noticia, pero estoy trabajando en una ingeniería de algo que hicimos con Dani, que yo hice el mock-up para Dani. Dani lo estuvo dirigiendo ahí, muy bueno. Excelente experiencia como siempre, así que un placer siempre poder hacer algo, cositas juntos. Ya se van a enterar dentro de 2 años, creo, cuando sea la figura. ¿Qué más? Bueno, acá pregunta que quieren hacer juntada del Discord, dicen. Bueno, organicen, muchachos, ahí para diciembre quieren organizar. Bueno, organicen para diciembre también. ¿Qué más? A ver qué me perdí de arriba. Ya nos quedan 5 minutos igual. Voy a ir para arriba, a ver si me perdí alguna pregunta. Clau, en Andalucía hay una colonia inglesa, Gibraltar, no es tan raro. Amén de los turistas o por trabajo. Mira. Bueno, ahí está. Entonces el amigo que preguntaba en inglés, quizás estaba en esa colonia inglesa. Bueno, buen dato ahí siempre, David. Sé que me quedó... acá había una pregunta de Case, la que me olvidé de Case, que había mencionado. Pres 1 de 2, o Preg, imagino, ¿no? A ver. Bueno, tema portfolio. Siempre me quedo lo de Dani. Mejor estate un año haciendo tu mejor escultura y publicarla. ¿Cuándo saber cuándo es el tope? Porque soy muy autocrítico y al otro día lo veo mal. ¿Cómo sé cuándo subirlo? Es un error compararse con grandes artistas porque ya estoy tirando para el 2.º año. ¿Cuándo es el tiempo indicado? ¿Estás tirando para 2 años haciendo la misma figura? Ponele. Ahí me parece que estaría bueno darle un cierre y arrancar otra, digamos. Porque vas a ver que la segunda te va a salir más rápido. Ponete un tiempo prudencial, ponete 3 meses, ponele para hacer una figura, o 3, 4 meses. Si una figura comercial, no sé, Dani a veces dice que antes tardaba 2 meses, ahora tarda 4 meses, ponele que sean 4 meses. Ahí ya cerrala y pasa otra, digamos. Porque también, si pasás 2 años haciendo una figura, quiere decir que tu portfolio va a tener una figura cada 2 años. Entonces, no sirve. No tenés portfolio. No sirve ni eso, ni retomar figuras viejas y ahora que tengo un poco más de experiencia me pongo a laburar en esa. No. Hacer algo nuevo. Así, cuando tienen tiempo, para mí lo mejor es que hagan muchas cosas. Hagan laburitos cortos, chiquitos, tipo, como se llama el warm-up, que es algo rápido que pueden hacer, no sé, 1, 2, 3, 4 días. Listo. Pasan a otro. Y así van sacando mucha experiencia, porque van a ver que lo que hicieron antes ahora lo pueden hacer más rápido, mejor, ven los cambios. Tienen que comparar sus trabajos con otros, porque si no, nunca van a saber en qué nivel están. Si están, digamos, si quieren entrar a una industria, o quieren trabajar en algún lado, quieren entrar a un portfolio, tienen que saber cuál es el portfolio de esa gente, o sea, a qué es lo que apunta normalmente esa compañía. No la comparación de, eso iba a decir. No, siempre hay uno mejor que uno. Claro, y ver qué pueden ver en esos trabajos que ustedes puedan tomar y aplicar en los suyos, ya sea
desde la composición, desde el uso de color, bueno, igual el uso de color no importa porque va en pintura, pero la textura, cualquier tipo de recurso, cómo está armado el hard surface, bueno, hay un montón, las proporciones, los volúmenes, bueno, todo eso, la silueta que genera la composición misma, sí, de ahí, digamos. Así que bueno, creo que estamos cubiertos, estamos redondos, cubiertos, ya leímos, dígame que no me quedó nada, si leí todo, amigo, soy... Guido Vicario, Guido, ¿cómo andás? Vengo, doy me gusta y me voy, más tarde lo veo entero. Ven cómo se hace, gente, así se hace, sí. así se hace para seguir haciendo crecer la comunidad, para traerles las mejores cosas, para hacer que la Dynafest explote. Noté una bajada de cantidad de compartidos en los lives, ¿viste? Como que hubo las historias, 3, 4 historias, como que... Gente, acuérdense que esto lo hacemos entre todos, y que bueno, en la medida que más podamos crecer, esto sin fines de lucro, así que Así no bueno, a medida que más podamos crecer, bueno, mejor, ¿no? Compartan, traigan gente, enseñen libros a la tía, siempre viene para una manualidad. Bueno, listo, amigo. Estamos, yo creo que estamos. Estamos, ¿no? Quedó una pregunta para la próxima. La próxima de la decals. ¿Saben cómo hacer decals para aplicarse a una figura impresa? Estoy haciendo una figura la cual va a tener varias pegatinas y la quiero imprimir, pero ni a palo pinto todas esas cosas. Está muy bien, es eso. Con decals, con etiquetas autoadhesivas. Es así como lo haces. Sí, algunas son... ¿cómo se llama este material? ¿El semitransparente? No, vinilo. El vinilo. Vinilo transparente, claro, eso. Está bien, puede decir vinilo. Podría no ser transparente, es verdad. Claro, sí, hay otro que no está. Puede ser un vinilo adhesivo blanco. Sí, está bien, sí. Exactamente. Sí, en vinilo, ese es el material para imprimir. Le llaman vinilo, pero es el coso autoadhesivo. Sí. Exactamente. Bueno, está bien, eso lo diferenciaría del papel, es verdad. Si puedes imprimir en vinilo autoadhesivo, mejor. Sí. Qué más pro. Mejor. Sí, porque la humedad nunca te lo va a atacar y sí, es verdad. Bueno, nada, gracias por compartir su conocimiento, un abrazo. Bueno, gracias a ustedes por estar, ya saben que esto lo hacemos para ustedes, por y para ustedes. No leíste los míos, Clau, Loloni. ¿Cuál me quedó, Loloni? ¿Cuál me quedó, amigo? Bueno, pero estuve ahí bastante bueno, en la próxima acordate hacer una pregunta. Loloni acá. ¿Y qué sería un laburo corto dentro del mundo de los personajes? Ahí está. Un laburo corto, o sea, un tiempo corto es un mes. Corto. Un buen tiempo son 2 meses, un tiempo promedio bastante, dependiendo de la complejidad, son 3 meses y mucho tiempo son 4 o más. Ese sería más o menos un tiemperli. Muy bien, muy bien. Bueno, gracias, los amo. Bueno, gracias, los amo. Muchas gracias por toda la datita de hoy, muchachos. Siempre es un placer verlo. Grande, Lauti. Respuesta con desarrollo. Camila, gracias por hacer el vivo, aunque estén cansados y doloridos. Bueno, acá estamos siempre. Gracias a ustedes por estar. Lo valoramos un montón. Estamos viejos, Camila. Y si no llega solo, esto tiene su costo. Muchas gracias por siempre, por el tiempo, muchachos. Dándole todo este último segundo. Dani, Clau, ustedes me pueden dar su medida de polera. De polera a polera, remera sería. Acá polera es una especie de suéter, todo con mangas largas, y que tiene un cuello hasta acá arriba. Sí, que la polera es algo que tiene cuello hasta acá arriba. Creo que desde los 6 años que no uso una polera. Yo también. Pero si es playera o remera, yo soy M y Dani es un L. LXL. Medium y large. LXL. Hoy día tengo L's que no me entran. Y estamos grandes ya. Yo quiero una gorra de esas. ¿Y vos qué me das, amigo? ¿Vos qué me das? Quiero la gorra. Lleven a la Daina gorritas de Sideshow. Eso, bueno.
Tengo un par. Atentos con las sorpresas que va a haber en la siguiente Dynafest, porque Se pudre todo. yo creo que les va a explotar la cabeza, lo que se viene. Si les explotó la cabeza la juntada de pizzas, que no fue una juntada de pizzas y fue una fiesta de 15 de escultura, bueno, lo que se viene va a ser impresionante. Y no es que estamos tirando por decir, ya no conocen ustedes. No, va a estar. No, esto va. Ya cuando podamos anunciar el lugar que tenemos pensado. Ya lo anunciamos. No anunciamos. No, eso lo dijimos entre nosotros el otro día. No anunciamos, no. ¿Seguro? No anunciamos. Sí, Parece acá que lo dijimos, amigo. No, acá no lo anunciamos, no. No se dijo. Es casi seguro que lo dijimos, No, te garantizo que no lo dijimos. A ver, ¿alguno sabe que hayamos dicho cuál sería el lugar? No. No lo dijimos. No, viejo, no le hype porque falta una banda. Uy, sí, es verdad. Pero bueno, hay que hypear desde ahora. Faltan 10 meses. 10 meses para la próxima Dynafest. Sí, anunciaron, repítanlo igual, dice. Así, muy bien, esos son esos amigos de Dani, ¿no? Qué inteligentes que son. Bueno, amigos, vamos a comer. Gente querida, gracias, muchas gracias, amigos, siempre por acá estar, a pesar del malestar, el cansancio y todo, acá hacemos el aguante acá siempre. Y bueno, y nunca más me vuelvo a poner una gorra porque me pica. Así que pica la cabeza. Bueno, gente, abrazo grande, gracias, amigo, abrazo enorme y bueno, cerra. Abrazo, gente, gracias ahí por la buena onda y el Luna Park, dice. No, pero mejor. Nos vemos el jueves que viene. Chao, queridos. Chao. Chao, queridos.